Y cuando hablamos de arrepentimiento, el creyente es el que va a rendir cuenta, que dice que Dios es un... ¿Cómo es? Es un tribunal en el que Dios va a juzgar a los creyentes por lo que hicieron. Entonces, es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Cuando decimos, como hablaba hoy Emanuel, que ya vamos a tener tiempo, que ya, bueno, ya voy a ver cómo hago, cómo me acomodo. Y la verdad que todo lo que hagamos... todo en algún momento vamos a tener que rendir cuentas. Es algo de lo cual tenemos que tener siempre, siempre presente, que más allá de que si nos arrepentimos vamos a recibir el perdón de Dios, pero que vamos a tener que rendir cuentas, vamos a tener que rendir cuentas. Así que bueno, le mandamos un saludito a todos, Mercedes, Rosa, Lili, Ileana, siempre todos ahí mandando mensajes. Gracias a todos, como siempre, por el apoyo, por los mensajitos. El 342-612-7820. Si estás escuchando ahí del otro lado, si tenés alguna duda, algo que te queda ahí dando vuelta, que te parece, que no te parece, acá estamos para aclarar dudas también, ¿por qué no?, sobre lo que estamos compartiendo. Chinchón. Amén. La verdad que es un tema... muy, muy atrapante, y que también aparte nunca terminás de dar a conocer lo que realmente o como Dios lo ve, porque el arrepentirse es un trabajo diario y es algo que nunca va a terminar, y es algo que Dios nunca lo va a sacar de tu vida, porque ya te digo, todos los días es una nueva historia, todos los días es un nuevo comienzo, todos los días tenés que salir a vivir, a enfrentar la vida como fuere, y tenés que cometer errores sin querer o queriendo, porque la persona es así. Y de ahí es que vos tenés que buscar siempre un momento para estar con Dios, un momento para ponerte a cuenta con Dios, un momento para arrepentirte. Y la verdad que uno no lo podría hacer si no es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que es Padre. Y hablando de eso, anunciamos que el próximo programa vamos a estar hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Para qué fue enviado? Y todas las características de lo que es el Espíritu Santo. Y bueno, como Dios nos guíe, iremos hablando de esta persona tan hermosa. Pero les quería compartir algo que realmente a mí me impacta mucho, me apasiona mucho también leerlo, porque no es la primera vez que lo leo, y es uno de los libros que muchas veces no se habla de la Biblia. Es un libro que tiene un solo capítulo, escrito por Pablo, es el libro de Filemón, y me gusta porque habla de un trabajo que hizo Pablo con una persona, y un encargo que él le da, aún en su edad, no sabiendo si va a seguir prisionero o no, si va a morir o no. La verdad que es una carta que tiene mucho, y que habla mucho de lo que es el verdadero arrepentimiento, de lo que es la verdadera conversión de Dios, de lo que es la paternidad pura de alguien que se arrepintió de sus malos caminos. Sabemos que Pablo era asesino, era homicida, él perseguía a los cristianos, él era el verdadero hereje en esa época, que mataba, que apedraba, que mandaba hacerlo. Y sin embargo, cuando hubo un verdadero arrepentimiento después de tener un encuentro con Jesús, el tipo cambió, y siempre lo decía: aún tengo por basura todo lo que viví, más allá que a veces lo recuerdo, pero lo recuerdo, como siempre se dice, para no volver a cometerlo, para ser agradecido de donde Dios me sacó. Pero justamente el arrepentimiento te hace valorar lo que Cristo hizo en la cruz, lo que lo llevó a entregar su vida y a resucitar, y te hace valorar lo que Dios hace día tras día por vos. Por eso me encanta la carta, porque dice, a partir del verso 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Pablo le hablaba a Filemón, que era un rico de esa época, que se volvió a Dios y abrió una iglesia en su casa. Y el tipo tenía discípulos, tenía toda una congregación. Es más, anteriormente, en los versículos anteriores, habla del gran amor que tenía esta persona, de la gran dedicación por la obra de Dios, de la gran dedicación por lo que es la palabra de Dios. Y habla de un testimonio tremendo de haber cambiado de vida. Pero Pablo le encargaba algo que era muy especial. Y por eso hablo de la paternidad, que es tan importante en este tiempo, porque es la única manera de que una persona puede cumplir su propósito, pero también conocer a Dios, conocerse Él, y llevar una vida como Dios quiere. Porque le decía: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo,
te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo significa útil. Dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en un tiempo te fue inútil. Fíjate, una persona que se pone, que el nombre significa útil, era inútil. Dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbelo como a mí mismo. Fíjate si el tipo no había trabajado con esta persona a tal punto de decir, hace cuenta que voy yo. Fíjate que hoy en día se dice, yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie. Yo no voy a dar la cara por nadie. Sin embargo, cuando se es padre espiritual, cuando se es una persona que realmente quiere imitar a Cristo, sigue dando oportunidades. Porque lo voy a seguir leyendo para que después se entienda la idea. Dice, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo. Fíjate la importancia que tenía para que en lugar tuyo me sirviese a mí en las prisiones del Evangelio. Pero nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien, dice, como hermano amado, mayormente para mí, dice, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte aún que tú me debes. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforme mi corazón en el Señor. Perdón por lo que estaba leyendo, pero se me cruza el micrófono. Pero la idea de esta persona, dice que este hombre, Filemón, era una persona rica que tenía esclavos. Y este Onésimo era una persona que era su esclavo. Y a pesar de que su nombre decía que era útil, el tipo terminó fallándole, escapando de la casa. Tal vez le habrá robado, tal vez le llevó cosas de valor, tal vez le falló. Es más, esta persona había invertido en este esclavo y ya le estaba debiendo por eso, porque en esa época se usaba. La cuestión es que este Onésimo termina prisionero, termina preso. Y se encuentra con Dios. Y acá es lo importante de por qué hablamos del arrepentimiento. Porque a pesar de que el tipo se la había remandado, estaba preso porque tal vez se había mandado alguna también, porque no te metían preso por nada, sino porque una marca llevaba de que era esclavo. Y ahí se encuentra con Dios, se encuentra con Pablo, y Pablo trabaja tanto en él, que si Pablo no hubiera visto arrepentimiento en este hijo espiritual, jamás lo habría recomendado como a sí mismo. Pablo era una persona honesta, una persona recta, una persona que amaba a Dios, que vivía para Dios. Él mismo decía que todo lo que tenía lo daba por basura para alcanzar el propósito de Dios. Y él decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjate la tremenda restauración de este Onésimo, que cuando Pablo le envía la carta, le dice, tal vez se fue por un tiempo por propósito. Y tal vez que cuando vuelva se quede para siempre. Fíjate que hoy hablábamos y yo le decía a los chicos en el corte, cuando vos te arrepentís de corazón, Dios borra todo lo que hiciste y te libra de consecuencias. Yo conozco un Dios que te libra de consecuencias, porque hablábamos y decíamos, nosotros tendríamos que estar en un cajón. Sin embargo, Dios vino a restaurar nuestras vidas porque vio un verdadero arrepentimiento y vino a ponernos una vida nueva, a cambiar el rumbo, a realmente poder vivir como Dios quería, como Dios lo había pensado desde antes de la fundación del mundo, que tal vez nosotros por mucho tiempo nos venían a hablar, porque me pasó en mi caso, de que te venían a hablar, que te visitaba el otro, tenía un tío pastor, como fuera, pero no quería saber nada. Pero cuando realmente te encontrás con Dios, Dios comienza a cambiar tu ADN. Y Dios en un momento a este chico Onésimo lo había visto como útil, pero la vida lo había hecho inútil. Vos fijate si vos no te pones en esta situación muchas veces, porque si hay algo que Dios me hablaba con esta palabra y me hablaba puntual, me decía que es tiempo de que el hijo pródigo se quiebre. Y es tiempo que los hijos pródigos se quiebren. Amén. Y entiendan que si no hay un verdadero arrepentimiento, jamás van a poder volver, porque los hijos pródigos están en la condición comiendo de las chauchas, comiendo de lo que comen los cerdos, como dice la parábola, pensando que en la casa de mi padre
hay abundancia de bienes, abundancia de paz, abundancia de alimento, pero miran la condición en la que yo estoy. Pero están en ese proceso de decir me arrepiento o no me arrepiento. Están en ese proceso de volver al camino o quedarme donde estoy. Dios es un Dios que da oportunidades, es un Padre que da oportunidades a tal punto que como Él te ve, tal vez vos no te ves. Él te sigue viendo una persona útil en sus manos. Te sigue viendo una persona que puede realmente cambiar su esencia, cambiar su entorno, cambiar su mente, cambiar todo su ser y transformarte en alguien que el día de mañana un padre espiritual pueda decir la verdad que cuando lo veo a este, que es mi hijo, me veo a mí. Cuando lo veo a este que realmente ha cambiado, ha entregado el corazón, se ha visto frutos dignos de arrepentimiento, yo me puedo ver a mí. ¿Saben por qué? No porque buscamos ser como las personas, sino porque buscamos ser como Cristo. Entonces, lo que valoraba Pablo de esta persona era su gran arrepentimiento y su gran cambio, porque el arrepentimiento no es solamente postrarse delante de Dios. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que venías haciendo y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento, como hablaba Juan cuando decía que realmente para ser bautizados hay que buscar dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué te habla eso? De volverte de tus malos caminos, de volverte de tu vieja manera de vivir y realmente comenzar a decirle a Dios, yo sin vos no puedo. Yo sin vos no voy a ningún lugar. Yo sin vos no puedo salir adelante. La verdad que muchas veces tienen un concepto de las personas que ellos mismos formaron. ¿Por qué? Porque conocen la palabra, porque conocen el evangelio, porque conocen de lo que es, como Dios quiere que te comporte, pero no quieren doblegar su voluntad, no quieren doblegar su forma de pensar, no quieren doblegar su carne. Y Dios es el que está llamando a que la persona doblegue su voluntad, doblegue su servicio, doblegue su personalidad y que realmente diga yo soy el que necesito ayuda, yo soy el que necesito ser restaurado y el que necesito volver a los brazos de Dios. Saben que lo más triste que le puede pasar a un hijo de Dios es haberlo conocido en lo íntimo y estar extrañándolo. Vos podés decir un montón de pretextos que vas a llenar con el mundo, que vas a llenar con personas, con bienes materiales, con un montón de cosas, lo que una vez viviste en Dios, pero eso es imposible y vos lo sabés. Sabés que cuando conociste el amor de Dios, ese que te quebrantaba por dentro, ese que te hacía dar hambre de estar con personas del Espíritu, de estar con personas leyendo la Biblia, orando, estando los domingos adorando, que querías pasar tiempo, de hablar charlas de calidad, eso no lo vas a comparar con nada de lo que hay allá afuera. ¿Sabés por qué? Porque Dios cautiva el corazón. Y porque tal vez ahora estás en una condición de inútil, y perdón, es fuerte la palabra, es fuerte lo que se dice, pero ¿sabes qué? A este Onésimo huyó de lo que era su responsabilidad en la casa de Filemón, huyó de lo que tenía que hacer. Tal vez el propósito de Dios era que el tipo se quedara ahí. Cuando su patrón se convirtiera a Dios, él iba a conocer a Dios igual, porque luego se generó una iglesia en ese lugar, se generó una puerta del cielo, pero este decidió huir antes. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántas veces queremos huir de Dios, huir del Espíritu Santo? Y la misma palabra dice, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Exacto. ¿A dónde voy a huir de tu llamado? ¿A dónde voy a huir del amor de Dios? Porque no se puede huir del amor de Dios, no se puede huir de alguien que es tan grande y que ama tanto. Como te decía la vez pasada, lo difícil es amar a Dios, pero nosotros tenemos una bendición de que Dios te ama porque te ama. Dios te ama porque Él es amor y porque Él te creó y te creó para amarte y que un día vos lo ames y puedas adorarlo. Y es imposible escapar del sello que está en tu corazón, del llamado que hay en tu corazón. Es imposible escapar de eso tan profundo que Dios hizo en tu corazón. Y a veces vos decís, bueno, pero yo no estoy fuera de la iglesia. Y ahí está el tema. Lo más triste es cuando estás en la iglesia y estás apartado de Dios. Lo más triste es cuando estás en la iglesia y estás apartado del verdadero arrepentimiento y no estás dando fruto. Y lo más triste es cuando una planta no da fruto. Cuando vos no podés disfrutar de todo aquello que te enseñan cada domingo. Algo que decía Iván es que las enseñanzas no es lo único que tiene una iglesia.
Lo verdadero que tiene una iglesia es que te lleva a tener una intimidad con Dios. Amén. Y a tener una comunión con Dios, a tener una relación. Estamos en esta tierra para tener una relación celestial con Dios. Porque su palabra dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque estamos en esta tierra, no somos de acá. Somos parte del cielo, somos parte de su propósito, de su diseño, y no podemos huir de él. Por eso es tan importante devolverse a Dios, porque Dios te quiere dar paternidad espiritual. Y no hablo de una persona solamente, hablo del mismo Dios revelándose a tu vida, sanando las heridas, la falta de amor que te llevó a ser una persona dura, que te llevó a ser una persona arrogante, que te llevó a ser una persona de que nadie me va a pasar por arriba, de que nadie me va a doblegar, que como yo pienso, soy mi propio Dios, que yo creo en mí, no creo en nadie más. Cuando vos sabés de sobra por dentro que sos tan débil, que te camuflás detrás del orgullo para aparentar ser alguien, pero cuando estás solo, llorás en la ducha, llorás cuando vas solo en el auto, llorás cuando te acostás y no podés dormir, llorás cuando te acordás del dolor que te causaron, pero delante de la gente sos el fuerte. Entonces, esa es la falta de presencia de Dios y es lo que Dios quiere darte. ¿Saben que el verdadero arrepentimiento, como dijo David, dice que el que tiene un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar? Y lo que más le dolía a David era: no apartes tu Santo Espíritu de mí. Y ya damos un adelanto: no apartes tu santa presencia de mí. Amén. Lo que realmente te va a tener una vida saludable espiritualmente es volverte a Dios de todo corazón, volverte a los brazos de papá, volver, porque sabes que como el hijo pródigo, el padre es el que abre los brazos y sabe que el hijo está siendo movido a arrepentimiento, y su corazón movió el corazón de Dios para ser movido a misericordia. Y que te vuelvas de una vez por todas, y que dejes de renegar, y que dejes de luchar con tu fuerza, y que dejes de revolcarte en el pecado porque solamente te dio tristeza, te dio amargura, viste cosas horribles por no volverte a Dios y estás padeciendo. Y ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a dar señales de sanidad en el corazón, señales de sanidad en el cuerpo, señales de sanidad Amén. en muchas partes del cuerpo. ¿Sabes qué? Porque sé que te estás arrepintiendo, porque sé que estás doblegando tu voluntad por una vez, y vas a empezar a experimentar algo que se llama presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y más que nada en el sistema nervioso. Ahí donde opera todo el nerviosismo, la ansiedad, todo lo mal que la estás pasando por alejarte de Dios. Y ese dolor en el corazón va a ser quitado. Y sabes, cuando se ha quitado ese dolor en el corazón, va a ser quitada la artrosis, va a ser quitado el dolor en el estómago, va a ser quitado los mareos frecuentes, va a ser quitado el asma, el pánico, ese miedo que sentís va a ser quitado. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando realmente una persona se vuelve de su pecado, como decía David, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Pero cuando abrí mi boca, me tiré de rodillas y levanté las manos y dije: papá, contra ti solo he pecado. Empecé a sentir vida, en otras palabras, decía David. Amén. Empecé a sentir algo que hace tiempo no sentía, y me devolviste el gozo de la salvación. Saben que lo más hermoso que te puede pasar cuando te volvés a Dios es sentir el gozo de la salvación, de saber que estás siendo salvo porque estás quebrando tu voluntad y vas a querer vivir a la manera de Dios. Y Dios eso no lo deja pasar, Dios no lo pasa por alto. Dios es un Dios que busca que sus hijos se quiebren, pero realmente de corazón, y que se vuelvan a Él. Y es por eso que Dios va a traer sanidad. Amén. A tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Yo sé que esta palabra es específica para gente apartada y gente que está escuchando, que aunque no manda un mensaje, que a nosotros no nos importa. No nos importa que vayas a nuestra iglesia, no nos importa, pero importa que te vuelvas a Dios. Amén. Porque lo importante acá es que te encuentres con Dios, y si nunca nos cruzamos en la vida, a nosotros no nos importa. Lo importante es que un día nos crucemos en el cielo y nos digas: yo escuché un programa. Amén. Y ese programa cautivó mi corazón. Y yo comencé a tener una relación con Dios. Y comencé a vivir de nuevo a Dios. Y comencé a experimentar de nuevo a Dios. Y comencé a vivir una vida que nunca viví. Incluso recuperé mi familia.
porque un día me arrepentí. Fui a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, porque un día me arrepentí. Dejé realmente las drogas y cuantas cosas, y vicios, y timba, y el casino y cuantas cosas, porque escuché un programa donde me volví a Dios. Ese día vamos a festejar y a brindar juntos de que hiciste caso al llamado de Dios. Y no le hagas oso a esto. Volvete ya al corazón de Dios, volvete ya a los brazos de papá, porque estamos en un tiempo propicio de gracia, de misericordia, y no lo podés dejar pasar. Es tiempo realmente, terminando un año que fue duro, que te encuentres con el amor de Dios. Es el mejor regalo que vas a poder recibir este año. Así que yo te bendigo. Y realmente sé que esto no va a caer en saco roto. Esto no va a caer por tierra. Esto cayó en un corazón sediento de amor de Dios. Amén. Qué importante esto que hablabas, Martín. Y sobre todo dirigiéndonos a los hijos pródigos. Realmente ojalá y es nuestro anhelo que esta palabra realmente repercuta en esos corazones que conocieron de Dios y se alejaron. Realmente no hay condenación para aquellos que le abren la puerta al arrepentimiento. El problema está en que muchas veces el orgullo se interpone. Y cuando el orgullo se interpone, cuesta dar ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento que Dios está esperando. Muchas veces la persona es más orgullosa de lo que cree y no le da lugar al arrepentimiento por causa del orgullo. Pero como le decíamos un principio, no llegar, o sea, es nuestro anhelo que no lleguen realmente a comer de esas algarrobas que comió el hijo pródigo, de comer juntamente juntamente con los cerdos, o sea, el desperdicio, que en un momento te veas, eso sí, que te veas en un espejo y digas, ¿en qué momento caí tan bajo? ¿En qué momento llegué al estado en el que hoy estoy? Si este es el tiempo en el que realmente te estás dando cuenta, gloria a Dios. Realmente que es nuestro anhelo que puedas decir, la verdad que me arrepiento de corazón de la decisión que tomé y quiero volverme a Dios. Sabemos que Dios, en el hijo pródigo se ve clarito esa escena, y es algo lo que el diablo no quiere que vos entiendas. Y es que Dios no te va a condenar. No es que va a haber, te vas a topar con un montón de personas señalándote, diciéndote, ajá, venís arrastrado otra vez a la presencia. No, esa es la imagen que el diablo muchas veces quiere provocar y no es la que Dios quiere. Porque sabemos que el hijo pródigo llegó, se sintió de menos, vino con la cabeza agacha y le dijo, no me importa volver a ser tu hijo, lo que a mí me importa es que vos me tengas como un empleado más ahí y comer de lo que comen ellos, nada más. Pero ¿qué le hizo el padre? No, le volvió a poner su anillo, volvió a sentarlo a su mesa, le preparó el mejor de los manjares, porque Dios es así. Dios premia, ¿querés llamarlo así? Dios premia el corazón que se arrepiente. Y verdaderamente, mira, estos días, amada audiencia, hemos tenido, y esto es un mensajito cortito para los que se bautizaron el domingo pasado, el sábado pasado. No, ¿qué día fue? Viernes, ahí está. A la mañana. Fíjate que dice, mirá lo que dice Hechos. Arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Como decía Martín, la antesala, lo que va a ser el programa que viene, realmente que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del Espíritu Santo y la importancia y de lo que es el Espíritu Santo. Pero fíjate que muchos dicen, cuando habla acá del don del Espíritu Santo, muchos piensan el hablar en lenguas, o el sacudirme en el piso, o el gritar. No, el don del Espíritu Santo es mucho más que eso. O sea, el don del Espíritu, los fruto del Espíritu Santo, es lo que el mundo necesita hoy. Paz, gozo, benignidad, templanza, son los frutos que hoy cada familia necesita. El seno familiar necesita paz, necesita amor, necesita realmente el consuelo. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo los que se bautizaron? Porque hay una pregunta que se hace cada vez que se va a bautizar a una persona, y es, ¿estás seguro del paso que vas a dar? O sea,
hay convicción en tu corazón, hay arrepentimiento de pecado, estás seguro de que la vieja vida va a quedar sepultada bajo esa agua y vas a salir en lo que Dios quiere en este tiempo. Realmente todos hemos pasado por un bautismo y hay muchos que creen que es antibíblico volverse a bautizar, pero hay algo que nosotros aprendimos y es que hay etapas en el cristiano. El cristiano pasa por situaciones donde es puesta a prueba realmente la esencia de la persona, es puesta a prueba cómo estamos parados en Dios. Hay algunos que consiguen la victoria, otros que no, pero sabemos que en Dios nada es pérdida, todo es ganancia. Entonces, de los errores se aprende y de lo que hacemos bien, se crece. Entonces, ¿por qué toco este tema ahora? Porque tiene que ver con el arrepentimiento. O sea, el bautismo, lo que es en sí la inmersión en las aguas, está hablando de una convicción en el corazón. O sea, tomar esa decisión es decir, yo entiendo que no soy el mismo que entró, yo entiendo que no soy el mismo de hace 5, 6, 7 años atrás, soy otra persona. Dios va a probar, después va a venir un tiempo de prueba, va a venir un tiempo donde Dios va a ver cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo accionamos frente a cosas que nos van enseñando. Y después hay escalas, hay niveles por subir, hay cosas, pero todo en base a ¿qué? Al arrepentimiento. Si yo me doy cuenta de que este año no llegué a cumplir con la expectativa que Dios tenía de mí, yo me tengo que arrepentir y decir, Señor, la verdad que no llegué a hacer lo que vos, tal vez no llegué a lo que vos pretendías en mí, pero la verdad que hoy me arrepiento y voy a trabajar por conseguir y llegar a ser realmente lo que vos querés que yo sea. Eso también es arrepentimiento. No es solamente decir porque maté a alguien, porque golpeé a alguien, porque mentí, porque robé, porque estafé. También no cumplir con el propósito de Dios es también motivo de arrepentimiento. Entonces, estamos en vísperas de un nuevo año. Estamos a días de terminar este año. Y qué mejor momento para tomarnos un tiempo estos días en analizar nuestra manera de vivir, analizar nuestros pensamientos, poner en la balanza todo lo que hemos atravesado durante el año y darle lugar al arrepentimiento para realmente arrancar un nuevo año en base a la voluntad de Dios. Porque si no hay arrepentimiento en el corazón, nunca vamos a poder adquirir la voluntad de Dios. O sea, nunca vamos a poder caminar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, este es no por nada, el tema viene en un diciembre, prácticamente a mitad de mes, para generar, como decía hoy, generar esa conciencia en las personas y que haya arrepentimiento genuino en el corazón. Por las cosas que no, o sea, arrepentirnos por las cosas que hicimos mal y también arrepentirnos por las cosas que no hicimos, que sabiendo que teníamos que hacerlo no lo hicimos. Y que eso no sea motivo para decir, la verdad que no, y darle lugar ¿cómo es? Al remordimiento, darle lugar a la culpa y tantas cosas más, sino que decir, bueno, me arrepiento y cambio. Me arrepiento y cambio. Y esto es algo que es un trabajo diario. Esto todos los días tenemos que trabajarlo, de decir, la verdad que no tendría que haber dicho esto, la verdad que no tendría que haber accionado así, y me arrepiento y cambio. Ya mañana no tengo que hacer lo mismo que hacía hoy. Eso ya es un fruto de arrepentimiento verdaderamente. Y sí, este ya es el quinto año que no alcanzo lo que... Ya, pero bueno, ya. Creo que, o sea, como venimos hablando, una de los motivos, lo que nos va a ayudar a no caer en eso, dice Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, como decía Martín, hablaba Manuel, no se trata, o sea, a Dios no le interesa tanto qué tanta macana te mandaste, porque si vos decís tenés 5, tenés 10 años dentro de... tenés 20 años dentro del Evangelio, estás yendo a una iglesia, vos ya tenés tenés unos años o tenés una vieja vida, por decirlo de alguna manera, a la cual hay un montón de situaciones que hasta que vamos profundizando y vamos conociendo, nosotros tenemos que seguir renunciando, tenemos que seguir
trabajando por mejorar o por alcanzar, porque siempre dice que vamos a ser perfeccionados hasta que Él vuelva. Amén. Entonces, en medio de eso nos vamos a equivocar, en medio de eso, como decía hoy, el corazón del hombre tiende al mal. Entonces hay un montón de situaciones de los cuales creo que, como bien decía, no tenemos que dejarnos llevar por el remordimiento. Creo que esa persona, por eso digo, ya es el 5.º año, más allá de la broma, que no alcanzo lo que Dios me viene demandando, pero hay que hacer, ¿no es? Un mea culpa y decir realmente quiero o no quiero. Exacto. ¿Por qué? Porque es como que se deja llevar por la culpa, por el remordimiento y muchas Y ahí la veces... patea. Y con eso la pateás, no deja de ser una situación de comodidad, porque uno de los síntomas, vamos a decirlo de alguna manera, o algo que a vos te muestra, te indica de que hay arrepentimiento en una persona es que confiesa sus pecados. Busca una persona, no es que lo va a estar divulgando para todos lados, sino que confiesa, busca a alguien maduro, de confianza y le dice, mirá, y más cuando se está enseñando sobre el pecado. Nuestra iglesia es una que se caracteriza por hablar del pecado, por profundizar en el pecado, por ir a lo más profundo, a eso que hace que te cierres, que no quieras abrirte, esa parte donde no querés dejar llegar a Dios, pero que Dios la conoce, porque Él está en todos lados con nosotros. Sea que nosotros, cuando Dios nos llama y nos aparta, dice que su promesa es estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, no es que si hacemos bien las cosas, Él está con nosotros, las hacemos mal, nos abandona. En todo caso, al Espíritu Santo lo alejamos a causa de, pero Dios, que Él es omnipotente y omnipresente, Él está en todos lados con nosotros. Hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Dice que Él no puede negarse a sí mismo y aunque nosotros le seamos infieles, Él va a estar ahí. Entonces, si Dios ya sabe, cuando una persona comprende, como decíamos hoy, cuál es su condición delante de Dios, cuando tiene la convicción de pecado, lo primero que hace es confesar eso que sabe que hizo mal. Y más si es algo que lo hizo antes de conocer en Dios. Y aún, como dice, es fiel y justo, aún si estando en Dios, conociendo del Evangelio, vos hiciste algo que sabés que no tenés que hacer, es necesario confesarlo. Y es algo, no solo por la necesidad de confesar, sino es lo que va a demostrar de que que es un verdadero arrepentimiento. Por eso decíamos, el que dice que le cuesta, que no puede, y es porque muy en el fondo la verdad que disfruta. Porque obviamente cuando hablamos de pecado, hablamos de las obras de la carne, cosas que al ser humano le producen placer. Entonces, hay gente que le produce placer mentir y no te quiere confesar que es mentiroso, que te miente en un montón de cosas. Hay gente que disfruta de hacer cosas malas. Por eso decimos, hay gente que disfruta vivir mal. Porque Dios, habiéndole presentado una vida rodeada de un montón de cosas, porque Dios lo primero que hace, o sea, más allá de lo que podemos, vos venís buscando trabajo y Dios te lo va a dar porque es Padre, no es verdugo. Y si vos tal vez vos estés buscando trabajo, Dios te va a rodear de una familia. Dios te va a rodear de personas que te hacen vivir buenos momentos, personas con las que vos vas a compartir y Dios te va a dar, si nunca tuviste amor, Dios te va a dar el amor, la comprensión, Dios te va a dar la contención, el estímulo, porque Dios, la paternidad, el que es Padre, va a brindar ese tipo de cosas para con la gente, aún si te lo devuelven o no. ¿Por qué? Porque el que es maduro, el que conoce del tema, se va a brindar y lo va a dar. Entonces, nosotros frente a eso, hasta cuando eso no vos lo resistís a causa de, es bueno que la persona entienda que tiene que confesar y que tiene que, por amor a Dios, ¿por qué? Y muchas veces no hay por qué, como decía Argentina, no hay por qué, porque es porque Dios lo demanda. Exacto. Porque Dios así lo pide, y es algo que a la gente le cuesta mucho hoy día, es someterse, sujetarse, solamente decirlo, lo hago porque sé que me va a hacer bien, lo hago porque sé que Dios así lo dictaminó. ¿Qué problema hay si es algo que Dios lo estableció así? Bueno, si tenés un corazón arrepentido, vos lo vas a hacer porque Dios lo estableció así. Chao, no hay ni para acá ni para allá. Como decía Martín, cuando nos encontremos en el cielo, si querés le preguntás a Dios por qué Dios lo estableció así, por qué Dios así lo quiso.
Mientras tanto, Dios lo que siempre va a bendecir es la obediencia. Siempre va a bendecir la obediencia. Si vos sabés que Dios te demanda confesar situación X, cosas malas, lo que sea, lo más perverso, lo más malo que pueda haber hecho, bueno, si vos por obediencia lo haces, Dios va a bendecir la obediencia. Por más que vos digas, no, qué terrible esto, qué van a pensar de mí, mirá qué cosa terrible. Bueno, no hay pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay situación tan drástica o dramática que Dios no pueda remediar. Él, o sea, dice, ¿hay algo imposible para mí? Él es el Dios de toda carne. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Es cuando buscamos, como decían hoy, con lo natural entender las cosas de Dios. Y Dios es así. Y porque Él es así, porque Él es amor, ahí vos ves manifestado también el amor de Dios, que no mereciéndolo, que aún siendo pecadores y mereciendo la muerte, Él envió a su Hijo, ¿para qué? Para que a través de Él sean cubiertas todas nuestras faltas. Entonces, imagínate cómo se siente Dios o qué puede pensar Él diciendo, mandé a mi hijo a que muera para que vos no tengas que sufrir todo lo que sufrís, y cabezona te mandás así. Entonces, ¿ves? En ese corazón no hay arrepentimiento, en ese corazón está lleno de egoísmo y de necesidad de satisfacer mis placeres. Aún así, vos decís, la verdad que no quiero saber nada de todo, Dios te va a respetar, y si en algún momento vos decís, acá estoy, Señor, ayúdame, te puedo asegurar que solícito lo tenés a Dios. Amén. Ahí para ayudarte, para levantarte, porque Dios lo que más quiere es que la persona se aparte. Que la persona, por eso dice, hay fiesta en los cielos por un solo pecador que se arrepiente, y no por los otros 99 que no se extraviaron. Están dentro de lo que Él quiere, y vos podés disfrutar de su reino, de todas sus cosas, de todos los beneficios, como decían hoy, que te ofrece Dios, los beneficios esos que disfrutan las personas que se animan a vivir lo de Dios. Y cuando hablamos de beneficio, se tocó algo muy importante hoy, es la paz. La paz de Dios, no la paz mental, que decimos, no me pasa nada, y te estás pero retorciendo por dentro. No, la paz viene que sobrepasa todo entendimiento. La seguridad de que tenemos un Dios que nos va a respaldar. La seguridad de que tenemos un Dios que nos va a sacar de cualquier situación. La seguridad de saber que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y sea cual sea la situación que se te viene, por más negra que parezca, Dios puede resolver y puede hacer. No sabemos, los caminos de Dios son inciertos para nosotros. Tal cual. Amén. Vos sabés que uno también, aparte del amor de Dios y que Dios perdona todo y que Dios es un Dios que restaura y que busca siempre que el cristiano se arrepienta, a pesar de que muchas veces o entras por dolor o por amor al camino de Dios, porque eso también hay que decirlo, no es que siempre vas a entrar saltando y bailando y danzando y feliz de la vida. A veces vas realmente golpeado a la iglesia y de esa manera te arrepentís. O sea de la manera que sea, te encontrás con Dios, es lo mejor que te puede pasar. Ahora, fíjate que cuando Juan decía a los fariseos que se dio cuenta que los fariseos se estaban queriendo bautizar para realmente agradar, él le dijo, hipócritas. O sea, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Dice, y no digan dentro de sí, a Abraham tenemos por padre, porque dice que aún de las piedras él iba a levantar hijos. Y le dice que justamente que el hacha está puesta a la raíz y que cualquier momento va a ser cortada. Entonces, a mí se me vino situaciones... no mías, sino que entiendo que pasan hoy en día en el Evangelio, por ejemplo en las cárceles. ¿Por qué muchos buscan los pabellones cristianos? Y si hay alguien escuchando me va a dar la razón, pero no lo hacen por convicción o porque quieren seguir a Dios. Saben que tienen beneficios y muchas veces salen en libertad condicional porque están yendo a la iglesia dentro de la cárcel. Salen afuera y siguen haciendo la misma vida. O sea, en ningún momento estuvo el deseo de seguir a Dios y de amar a Dios. Entonces, fíjate que la condición en la que la persona se coloca solo. Porque vos podés ser alguien que está buscando recibir el arrepentimiento, recibir el perdón de Dios para conocer al Mesías, que era lo que hacían en esa época, o lo haces para realmente evitar consecuencias y sacar provecho, sacar beneficios, cuando eso no te va a llevar a nada. Por eso es tan duro lo que decía Juan de decirle hipócritas.
Camada de víboras. Hipócritas, o sea, que te digan que Dios te diga hipócrita es porque quiere decir que tu corazón no está siendo sincero del todo, Exacto. sino lo que vos querés es realmente no padecer la consecuencia de tu pecado. Y ese es el tema, que muchas veces no se busca el estar en paz con Dios, sino que se busca lavar culpas y que la consecuencia del pecado no venga sobre tu cabeza. Sabemos que Dios es el Dios que perdona y Él hace como Él quiere. A un tipo como Pablo, que era un homicida, que era un asesino, que tenía que ser realmente puesto preso, o en esa época lo condenaban a muerte porque eran homicidas, el tipo decidió perdonarlo y hacerlo padre de toda una generación, de levantar todas iglesias en todo Asia, de realmente evangelizar casi todo el Medio Oriente, o sea, toda la parte que nadie quería ir. El tipo fue el instrumento elegido por Dios. O sea, Dios Él sabe lo que hace. Yo no puedo decirle a Dios, a aquel condenalo, a este limpialo, a este perdonado. Yo eso no, jamás se me ocurriría en la cabeza. Bueno, la gente se pone en esa manera. Es Dios quien decide, pero en eso que Dios decide, ¿cómo venís vos? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás buscando en este tiempo en la iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando cuando te arrimas a tu pastor? ¿Qué es lo que estás buscando cuando se te pone como líder? ¿Qué es lo que estás buscando? Hay algo que dice nuestro apóstol: vos querés ver cómo piensa una persona, dale poder, porque sale su verdadera esencia. Bueno, en eso que sale tu esencia, ¿qué haces? Te seguís engañando y ¿sabés cuál es lo más complicado en esto? Y sé que esto molesta y parece que te agarra urticaria. Lo más doloroso es que hay gente que lo sabe. Bien. Y usa situaciones, usa lugares, usa puestos, usa muchas de las cosas que tienen para beneficio propio. Y saben, eso es lo triste, porque este tipo que Jesús daba la parábola diciendo: voy a enterrar los talentos. Este lo enterró, el otro lo hizo trabajar, y lo que le dijo al último es: no, yo tenía miedo de vos, y lo enterré. Entonces, la situación en la que vos te pones cuando no hay un arrepentimiento genuino te lleva a la perdición, te lleva a perder tu salvación. Porque ¿qué le hizo el Señor a esta persona que enterró los talentos? Le dijo: afuera de mi reino, no vas a tener parte conmigo. O sea, es tu esencia la que te condena, es tu esencia la que te saca de ser un hijo del reino de Dios, aún estando en lugares de privilegio, aún estando en una iglesia, aún estando comandando una iglesia, porque acá no se salva a nadie. Hoy en día, ¿por qué muchos descreen del evangelio? Porque hay gente que está con egoísmo liderando, gente que está por motivos egoístas liderando, y nunca porque Dios se ha derramado sobre las personas y que realmente sea un instrumento de honra. Hay muchos instrumentos de deshonra queriendo ocupar lugares de honra. Y eso es lo triste, que la persona lo sabe y no se quiere arrepentir. Gracias a Dios y a mucha honra, en nuestro ministerio no pasa porque el Espíritu Santo te desenmascara. Pero sabemos que esto pasa en muchas ciudades, en muchos países, en muchas naciones, y cada vez es peor. Ahora, vos que estás escuchando, ¿qué lugar querés ocupar en Dios? ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo querés ir a un bautismo espiritual? ¿Querés ubicarte en aquel que quiere seguir los pasos del Mesías, o querés huir de la ira venidera que se viene sobre toda la tierra? Es decir, de las consecuencias de tu pecado. ¿Querés huir para salvarte vos, pero nunca para amar a Dios? ¿O realmente vas al encuentro con Dios a arrepentirte porque entendiste que el único que te puede salvar y dar una vida diferente es Cristo? Es uno el que elige el lugar en el que quiere estar. Amén. Mira, mientras te escuchaba, lo escribí porque se me venía, después se me olvida. Pero fíjate que aquel que no se arrepiente de corazón de su falta, se está condenando a volver a cometerla. Podemos ver un montón de personas que realmente pueden decir: sí, yo estoy arrepentido, y muchas veces hasta lo vamos a ver llorar. Pero si no salió del corazón el arrepentimiento, tarde o temprano va a volver a caer en lo mismo. Entonces,
se trata de, como veníamos diciendo a lo largo del programa, de un cambio de actitud. A mí se me venía el mismo versículo, Tim, a lo que vos estabas hablando. Por eso te lo mostraba. Sí. Pues yo decía, mirá cómo es Dios. Porque, o sea, veía esa situación. Los fariseos acercándose a Juan el Bautista por lo que estaba haciendo. O sea, sabemos que Juan el Bautista bautizaba en base al arrepentimiento. O sea, llevaba a la gente al arrepentimiento y los bautizaba. Y él le decía a los fariseos, los empezaba a insultar. A ver, no es que le decía cositas suaves, le decía camada de serpiente, de víbora, ustedes sepulcros blanqueados. Para esa época era un insulto fuerte. Era un insulto fuerte. O sea, eran doctores de la ley, eran personas que tenían conocimiento. Entonces, él decía, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la condenación? Entonces, ¿qué le estaba diciendo Juan el Bautista? Muestren frutos de arrepentimiento, porque le decía, ustedes se creen que porque dicen ser hijos de Abraham ya están salvos. Y hay muchas personas que dicen, no, porque yo soy miembro de la iglesia o porque yo estoy en la iglesia ya estoy salvo. Perdóname, pero no. Vos podés estar sirviendo a Dios, podés estar atrás de un púlpito, podés tener una corbata, un saco, podés tener una Biblia bajo el brazo y tu salvación puede estar en tela de juicio. Tu salvación puede estar pendiente de un hilo. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en tu corazón. O sea, el lugar, la estructura, la iglesia, lo que vos puedas hacer para Dios no te va a salvar de la condenación si no hay arrepentimiento en tu corazón. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista le decía, el hacha está puesta a la raíz? El hacha está puesta a la raíz. Y esto es una palabra que cada fin de año viene Dios a traerla a las iglesias. El hacha está puesta a la raíz. Hay personas que no soportan, que dicen esto no es para mí, esto es... Y no, es porque no soportaron el no de Dios. No soportaron la presión de Dios. No soportaron de que Dios te empuja. Llega un momento, y esto lo tienen que saber, llega un momento en que Dios te va a arrinconar en contra del abismo. Te va a arrinconar en contra del precipicio, no porque es verdugo, sino que porque verdaderamente ama tu alma. Hay personas que todavía no entienden de que nosotros los ministros no estamos para condenar, estamos para hacer reaccionar a las personas. Y hay muchas personas que se enojan y dicen, ¿por qué me habló de esta manera? ¿O por qué me dijo esto? ¿O por qué? Y empiezan a contender y a generar juicio en contra de los ministros, en contra de los pastores, y dicen, no, pero la verdad que a mí me ofendió lo que me dijo, y no tendría que habérmelo dicho, y la verdad, y lo que Dios nos demanda a nosotros como ministros, como hijos de Dios, es llevar a las personas al arrepentimiento. Y hay muchos que dicen, no, pero yo ya me arrepentí de todo. Todos los días, como les decía hoy, todos los días estamos prestos a cometer errores, a tomar malas decisiones, a hacer cosas malas. Ahí está donde entran en juego los frutos. Yo puedo decir, por eso te digo, puedo tener el mejor traje, la Biblia más grande bajo el brazo, predicarte de la mejor manera, pero si en mí no hay fruto de arrepentimiento, no sirve de nada. Naranja para el cantor. Nada, de nada. Puedo estar una hora llorando y diciéndome, perdoname, me arrepiento. Pero si vos te levantaste, te secaste los ojos, la lágrima de los ojos y seguiste haciendo lo mismo, perdóname, pero no te arrepentiste nada. Con el testimonio después hace tropezar 25. Exactamente. Entonces, es un llamado esto a la conciencia de cada persona que en algún momento, por eso no es nuestro papel y no es nuestra intención hacerte sentir culpable. No es nuestra intención que te condenes o señalarte, sino que necesitamos, y porque amamos tu alma, amamos tu familia, amamos tu persona, te llamamos al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Dios quiere que en tu corazón haya esa convicción de decir, estoy equivocado, me la mandé mal en esto, la verdad me arrepiento. ¿Y por qué buscar personas para confesar? Porque la palabra lo dice. Necesitamos hablar cara a cara con alguien y decirle, necesito confesar esto. Necesito, ¿por qué? Porque estoy arrepentido. Si verdaderamente hay arrepentimiento en tu corazón, Dios va a marcar a tal o cual persona de decir, la verdad,
que veo fruto de arrepentimiento en vos, Dios te perdona y te limpia de tu pecado. Y como le dijo Jesús a varios de los que sanó y limpió, vete y no peques más. Es tan sencillo cuando vos venís con un corazón abierto a Dios y decís, la verdad, estoy arrepentido. Y que tu espíritu dé, porque eso tenemos que también saber. Las personas tienen que saber de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Entonces, si vos venís y decís, estoy arrepentido, pero a mí, el Espíritu Santo que opera en mí me dice que no hay convicción en vos, ¿sabes qué? Así, orá. Entonces tenemos que entender esto. Totalmente. Acá no es un juego. No es jugar a ser cristiano. Verdaderamente es tener la convicción de que así lo soy. Totalmente. Bueno, ya se nos fue, se nos está yendo la horita, queda un minutito, 2. Así que bueno, como siempre esperamos que cada una de las palabras, como decía Manuel, es despertar conciencia, que el Espíritu Santo traiga convicción de lo que hoy hemos hablado, que se pueda despertar. Una de las cosas que compartía hoy es justamente que el arrepentimiento despierta necesidad de Dios. Entonces todo cristiano, toda persona que conoce de Dios y no tiene necesidad de Él, no tiene hambre por sus cosas, no tiene hambre por buscar, por la presencia, por la lectura de la palabra, analizá y revé tu corazón, cuál es tu diario vivir, qué es lo que hay, qué es lo que anhela tu corazón, que ahí vas a encontrar qué es lo que tu espíritu prefiere llenarse con otras cosas que no sea de Dios. Creo que falta arrepentimiento en ciertas cosas, así que quiero cerrar con esto porque dice que es el Espíritu el que da vida a la palabra. Podemos conocer la palabra, pero si no, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que nos despedimos con esto. A meditar en cada una de las cosas que Dios hoy ha hablado, si falta en algo, llevarlo a la oración, a buscar de Él, y que, como decíamos, sea el Espíritu Santo el que ponga convicción de nuestra condición delante de Él, y que esto produzca esos frutos de los cuales estamos hablando. Así que los bendecimos, los esperamos el próximo martes a partir de las 17 a 19 para hacer otro programa de esto que es Declarando Vida y Libertad. Hasta el próximo Hasta programa. el próximo martes.